Le damos la bienvenida una vez más aquí, nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Y esta palabra Talmid es una palabra en hebrea la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros estamos enseñando la palabra expositivamente. En otra palabra, estamos enseñando la Biblia, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Le damos la bienvenida una vez más y expresar nuestro agradecimiento por todos los pedidos de los audios y videos que estamos recibiendo a través del número que está en la pantalla, y permíteme compartir ese número y especialmente para nuestra audiencia radial. El número es 51-993-093-959, repito, 993-093-959. A ese número pueden enviar todas sus preguntas bíblicas en cuanto nosotros estamos respondiendo a todas esas preguntas, y también cumpliendo con nuestros pedidos de enviar gratuitamente a través del WhatsApp. Ese número que está en la pantalla, una vez más lo repito, ese número que está en la pantalla, estamos enviando los pedidos de los bebés, de los videos y audios de esta enseñanza. También nosotros queremos agradecerle a todos ustedes por su apoyo, en oración, orando por este ministerio. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio aquí en la palabra del Señor en Mateo capítulo 10. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 10, por favor, y ahora vamos a entrar en una nueva sección de escritura, aquí en Mateo capítulo 10, del versículo 5 al 15. Del versículo 5 al 15 vamos a leer la palabra, y aquí esta sección se trata sobre el mandato del Mesías a sus discípulos, el mandato del Señor Jesucristo sobre sus discípulos, sus apóstoles originales, ¿ves? Y por extensión de esta palabra son las mismas instrucciones para nosotros hoy en día. Vamos a leer versículos 5 al 15, Mateo capítulo 10. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles, no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre para llevar en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su sostén, digno de su salario. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguar quién es digno de ella, y quedaos allí hasta que os marcháis. Al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y cualquiera que no reciba ni oiga vuestras palabras, a salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Versículo 15. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Ahora, nota bien. Aquí lo que tenemos es un mandato. Dentro de este mandato hay un sinfín de cosas bien específicas que el Señor está compartiendo, ¿ves?, con sus discípulos, por extensión con nosotros como creyentes hoy en día. Esta sección es tan importante que se repite otra vez en Marcos capítulo 6. En Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13, y también una vez más en San Lucas capítulo 9, versículo 1 al 6.
Ahora, vamos a ver si podemos poner esta enseñanza hoy día o esta introducción en su contexto, ¿no? Esta es la comisión que nuestro Señor le dio a sus apóstoles. Es la comisión que nuestro Señor dio a sus apóstoles. Y una vez más, repito, que lo voy a repetir varias veces, por extensión de la palabra escrita, se nos está compartiendo con nosotros hoy en día. Ahora, note bien, por 3 años los apóstoles habían caminado juntamente con el Señor, ministrando la palabra del Señor, siendo testigos de sus milagros, siendo testigos, observando sus enseñanzas, sus predicaciones, siendo testigos del impacto que Jesús tuvo sobre el pueblo cuando Él ministraba y hablaba y predicaba. Ahora llega el momento donde ellos, estos aprendizajes, se tienen que graduar y tienen que salir a las olas, tienen que ser encaminados para comenzar a llevar la obra por su propia cuenta. Igual como nosotros, igualito, note bien. Esta fue la primera expedición, ¿ves?, a la que fueron enviados totalmente solos. Note cuánto cuidado los instruyó Jesús y las claras implicaciones que ellos tienen para sus seguidores en todas las generaciones. Ahora, note bien, esta siguiente instrucciones, ¿ves?, no solamente se le aplicó a ellos, pero a nosotros también. Lo que vamos a hacer es para asegurar que podemos captarlo más en detallado, vamos a dividir esta sección de escritura del versículo 5 al 15 en 7 puntos en particular. Repito, lo vamos a dividir estos versículos de 5 al 15, Mateo capítulo 10, en 7 puntos. Punto número 1. Jesús envió a sus discípulos con las siguientes órdenes. Jesús envió a los discípulos con las siguientes órdenes, y eso lo vamos a detallar en versículo 5. Versículo 5. Punto número 2. Primero, ir a Israel. Los perdidos de la casa de Israel. Y eso lo vamos a detallar en versículo 6. Versículo 6. Punto número 3. ¿Ves? Predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje primordial, el mensaje más importante. Predicar que el reino de los cielos está cerca. Y eso lo vamos a detallar en versículo 7. Y este versículo 7 va a ser el hilo en cual está tejiendo todas las escrituras. Predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Punto número 4. Ministrar compartiendo con liberalidad, siendo generosos en ministrando la palabra del Señor. Ministrar compartiendo con liberalidad. Eso lo vamos a detallar en versículo 8. Luego, punto número 5. Recibir compensación. Eso lo vamos a detallar en versículos 9 y 10. Punto número 6. Buscar un anfitrión digno. Un lugar donde pueden ser hospedados y que ellos podían bendecir. Eso lo vamos a detallar en versículo 11, porque no se olvide que ellos estaban saliendo en el camino y ahora iban a marchar a las horas de aldea en aldea, en ciudad en ciudad, predicando el reino de los cielos se ha acercado. Y por fin, punto número 7, planificar el ministerio y las visitas. Y eso lo vamos a detallar en versículos 12, 13, 14 y 15. Ahora vamos a comenzar ahora con versículo 1, ¿no? Perdón, con el primer punto, esta es una comisión, este es un llamado específicamente a los discípulos, por extensión a nosotros, pero también para los pastores, ¿no? Jesús envió a sus discípulos con órdenes precisas. Este es un punto bien sencillo, súper sencillo y tan complicado. Con órdenes precisas. ¿Cuántas veces el Señor nos habla en su palabra
y es preciso en lo que él dice, pero tú y yo sentimos la libertad de hacer lo que nos da la gana, de cumplirlo a nuestra manera, en nuestra forma, en nuestro estilo, etcétera, 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 etcétera. Y aquí está, esto es sencillo. Jesús dijo ciertas cosas y fueron precisas, cumplir así, así y así. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Lo hace asá, asá y asá. Mira bien, vamos a regresar ahora al versículo 5, Mateo capítulo 10, versículo 5. Mira lo que dice. A estos 12 envió Jesús. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles, esta es la primera parte. La segunda parte, y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Ahora note bien, aquí hay dos partes en sus instrucciones. Que no vayan por el camino de los gentiles y no entren en la ciudad, ¿ves?, donde estaban los samaritanos. Ahora, ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran un grupo de gente que eran mezclados de judíos y gentiles. Esto es lo que significa los samaritanos. Ahora, note bien. Note, por favor, que Jesús no envió a cada discípulo que le seguía. Él escogió entre muchos discípulos que lo estaban siguiendo, y él escogió un grupo específico de ellos y los envió a ellos. Ahora, unos pocos solamente fueron escogidos para servir como mensajeros especiales, y estos debían dedicar todo su tiempo a predicar y ministrar. Escuche bien, la responsabilidad después que fueron escogidos era dedicar todo su tiempo en predicar y ministrar. Y aquí está el problema. El problema moderno hoy día, este es un fenómeno hoy día, donde muchos, por ejemplo, pastores, no se dedican al tiempo completo en predicar y ministrar la palabra del Señor. Son bivocacional, son gente que tienen trabajos, que tienen en el mundo secular, tienen negocios, etcétera, etcétera. Están haciendo un sinfín de otras cosas cuando se deben de dedicar a tiempo completo a predicar y ministrar. Uno de los desafíos que ellos tienen, estos hombres, estos predicadores, estos ministros, estos pastores, es que son bivocacional, es porque la iglesia no le paga. Vamos a ser bien franco, bien directo aquí. No les paga, ¿ves? Porque en muchas iglesias lo que tenemos es que mucha gente en las iglesias son tacaños para ofrecer gratitud al Señor por la bendición que Él ha derramado sobre ellos. Y se encuentran estos hombres forzados a buscar otra manera como cumplir con el sostén de su familia. El punto aquí es que el llamado original para todos aquellos que iban a predicar era el sostén completo de ellos, con el propósito de dedicarse a predicar y ministrar la palabra del Señor. Ahora, la mayoría de los otros discípulos tenían que testificar en su trabajo, en sus otras actividades diarias. Todo lo demás de nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad por extensión de esta escritura, de ir y compartir el evangelio del Señor Jesucristo en camino a llevar a nuestros hijos en la escuela. Cuando llegamos a la escuela, regresando de dejar los hijos en la escuela a nuestros hogares, o regresando o en camino a la tienda, en camino al trabajo, en el supermercado, donde no importa dónde la cosa es, ¿ves? Nosotros tenemos la responsabilidad de dedicarnos en compartir el evangelio dentro de todas nuestras responsabilidades cotidianas que tenemos en la vida. Todo el mundo tiene la misma responsabilidad de ir y testificar y compartir el evangelio del Señor. Piense bien conmigo. La persona es enviada por Jesús, y no es una decisión propia. Aquellos que fueron escogidos precisamente por el Señor,
¿Ves? No fue su propia decisión. Ellos no fueron autonombrados, fueron llamados, no son autollamados. Eso no existe. Son enviados por Jesús y no es una decisión propia. Si lo hace por propia decisión, saldrán en su propia fuerza y poder. Y ahí donde está otro colmo que tenemos que enfrentar. Muchos que dicen que son llamados, nunca fueron llamados por el Señor, son autonombrados, autollamados o fueron llamados por los hombres. Alguien los llamó, pero no fue el Señor. Y ellos se encuentran luchando por su propia fuerza, su propia energía, su propio poder, y descubren que no tienen suficiente para cumplir con la obra del Señor. No puede esperar el poder de Cristo. Repito, no puede esperar el poder de Cristo cuando son autonombrados o nombrados o llamados por todo el mundo menos el Señor Jesús. Piense bien conmigo, el ministerio no es una profesión, no es una profesión, no es una carrera, es una comisión. Hay una tremenda diferencia entre una profesión y una comisión, porque la comisión viene directamente del Señor Jesucristo, la profesión viene del hombre. Ahí está la gran diferencia. Cristo llama y comisiona. El hombre que escoge ser un ministro sin un auténtico llamado y comisión del Señor experimenta varias cosas, ahora un montón de cosas, pero solamente voy a mencionar 4 cosas que va a experimentar el hombre que no ha sido comisionado por el Señor. Primeramente, se hallará ministrando primordialmente en su propia fuerza. Él está luchando y luchando y luchando por su propia fuerza. Él está luchando a veces y va a descubrir por qué. Porque no ha sido llamado por el Señor y ese hombre al fin va a terminar frustrado o engañando al pueblo. Eso es lo que va a terminar siendo. La segunda cosa, con frecuencia hallará que en su corazón está vacío, sintiendo la continua presión de tener que presentar ideas humanas y programas humanos. Ideas humanas y programas humanos. Ahí está. Y esto es notable en muchas iglesias. Muchas iglesias, en vez de entrenarlos en la palabra del Señor, los están entreteniendo a través de un sinfín de actividades. Esto es notable. Mira bien, tú puedes ir en muchas iglesias, y ellos tienen actividades tras actividades, tras actividades, tras actividades. Esto es actividades el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. El domingo. Esto es ridículo, ¿ves? Los tienen ellos saltando, brincando, y ellos están involucrados en un sinfín de actividades. Y la verdad es que muchas veces estas son ideas humanas y programas humanos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que inventar la rueda en el camino, por decirlo así, cuando no han sido llamados. Ellos tienen que sentir que están haciendo algo, a pesar que el Señor no los llamó a hacer ese algo. Le cuesta mantener un sentido y un propósito tanto para sí mismo como para su pueblo. Son gente que siempre andan cancelando programas. Cancela aquí, cancela por allá, cancela por aquí, cancela por allá. Lo inventan, lo cambian. Tiene el pueblo completamente confundido. La tercera cosa que van a experimentar aquellos que no han sido llamados por el Señor, ellos van a sentir un verdadero vacío y fracaso al proclamar el Evangelio y hacer la obra del ministerio. Yo hablo con mucha gente y lo que me dicen es esto, es que, bueno, mi intención, la buena intención que yo tenía era así. Mira, el llamado no es por su intención, no es la intención o el motivo de tu corazón. El llamado del Señor es algo intencional de parte del Padre Celestial, de parte del Señor.
Y la cuarta cosa que quiero mencionar es que con frecuencia se pregunta si realmente se está haciendo algún bien. Se pregunta si realmente se está haciendo algo bien. Ellos están pero completamente frustrados. Sencillamente le falta el verdadero sentido de un llamado interior. Mira, el llamado del Señor es algo interior, es algo que te impulsa, es algo que te viene a dirigir. Es un llamado, ¿ves? Que está vivo y en color. Es palpar en tu alma. Por eso le falta la conexión, muchas veces a la persona, la conexión piadosa y externa para consolarlo y asegurarle que está en la voluntad de Dios. Cuando yo hablo con pastores que están bien súper frustrados y le hago la pregunta, ¿ve, usted está en la voluntad del Señor? Y se me queda mirando, pues, pero por supuesto que estoy en la voluntad de Dios. Y si estás en la voluntad de Dios, ¿por qué está tan frustrado? ¿Por qué está tan frustrado? ¿Por qué te encuentras cuestionándose a sí mismo y cuestionando todo lo que tú tocas, todo lo que tú haces, todo lo que tú hablas, todo lo que tú piensas? ¿Por qué? ¿Dónde está ese llamado interior, esa conexión piadosa en su alma que se puede manifestar exteriormente en tu vida? Queda abandonado a buscar consuelo y certeza en sí mismo o de alguna otra fuente humana, anda buscando por aquí, que por allá, que por aquí, que por allá, que por allá, y no haya cómo llenar ese vacío en su corazón. No hay espíritu sobrenatural o poder para alentarlo. ¿Por qué? Porque ha sido autollamado, no fue comisionado por parte del Señor. Esta es la tragedia que nosotros hallamos en la vida de muchas iglesias, lamentablemente. Vamos a regresar al versículo 6, Mateo capítulo 10, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 6, por favor. Y lo que estamos haciendo aquí expositivamente, estamos detallando versículo por versículo lo que la palabra del Señor nos está enseñando aquí. Ahora, vamos a llegar al punto número 2. Y en el punto número 2, Jesús le dijo, vayan primero a Israel. ¿Y por qué? Vayan primero a Israel. Es decir, no vayan a los perdidos del mundo. No, todavía no. No vayan a los perdidos del mundo. Espere. Sino a los perdidos de la casa propia de Israel. Este fue el llamado a ellos primeramente. Ahora, al principio tú dices, ¿por qué está diciendo esto? Pues no tiene sentido. Tenemos que ir y hacer discípulos por todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándonos que guarde todo lo que hemos sido ordenados de guardar, ¿ves? En el nombre del Hijo. Esa es la gran comisión. No, un momentito. Hay un orden divino. Hay un orden divino. Y aquí se nos olvida. Jesús dijo esto. Este es el segundo punto. Mateo capítulo 10, versículo 6. Mira lo que dice. Dice, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Escucharme? Tú dices, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Tiene que ver todo. Mira lo que dice. Sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ¿cómo se aplica eso conmigo? Bueno, te lo voy a explicar, tenga paciencia. Mira lo que dice aquí. En otra palabra, el ofrecimiento de salvación tenía que ser hecho primero a Israel. Porque no se olvide, Jesús era judío. Los 12 discípulos eran judíos. ¿No? Actualmente debe ser hecha a todo el mundo. Eso es obvio. Debemos ir a predicar el evangelio al mundo. Eso está bien claro, indiscutible. Pero note el orden divino y la instrucción que ellos reciben aquí. Sino, en versículo 6, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Permíteme, abre su Biblia en Romanos, guarde su lugar aquí en Mateo capítulo 10, abre su Biblia en Romanos capítulo 9, versículo 30. En Romanos 9:30 dice lo siguiente. ¿Qué diremos entonces? El apóstol Pablo está hablando.
Y note que él hace una pregunta declarativa, una pregunta retórica, una pregunta que tiene una respuesta ya dentro de la pregunta. Pero es una pregunta para que nosotros podamos reflexionar. Es una pregunta que nos agarra, ¿ves? Nos agarra a nuestra atención. Él dice, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Él estaba enfrentando a los judíos, que tú crees que ellos no merecen el evangelio también. Seguro que sí. Pero ustedes tenían que predicarle a los judíos primero. Este fue el punto aquí. Quédese conmigo. Ahora, en el siguiente capítulo, en Romanos capítulo 10, ve lo que dice en versículo 13. En el siguiente capítulo, Romanos capítulo 10, versículo 13. Ahora, note, todo el mundo con este versículo dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Será salvo. Note el énfasis aquí cuando Pablo dijo, todo aquel. Él no dijo exclusivamente todos los judíos, solamente, solo ellos. No, él dijo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pablo está aclarando la cosa para los judíos, a la misma vez evangelizando a los judíos, que ellos también tenían que ser salvos, a pesar que ese evangelio se iba a extender a los gentiles también. Ahora, vamos a ver, ¿cómo es que nosotros podemos tomar esta instrucción que encontramos aquí en versículo 6, donde dice, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Aquí Mateo capítulo 10, versículo 6. ¿Cómo que nosotros, leyendo en su contexto, cómo que nosotros lo aplicamos, lo podemos sacar y en qué sentido podemos sacar el principio hacia nosotros por extensión de esta palabra hoy día para nosotros? Bueno, piensen bien conmigo. El hombre debe ir primero a su propia casa. Cuando uno es salvo, y la mayor parte de la gente que están sintonizando en este momento, que me están escuchando aquí a la distancia de mi voz en la radio, o aquí a distancia de la vista aquí en la pantalla, note bien. La mayor parte de nosotros no somos judíos. Somos gentiles. Gentiles quiere decir que nosotros no somos judíos. Todo menos judío. Cuando tú y yo somos salvos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ir a correr al mundo, testificar y compartir el evangelio con el mundo primero y luego regresar a casa. No. Aquí está el punto. El punto está aquí. Que debemos ir primeramente a nuestra casa, a la gente que nos conoce, a nuestra familia. Primeramente debe mostrar amor a su propia familia y amistades. Cuando uno recibe, ¿ves?, la gracia de la salvación, debe ir primeramente a su casa, a su familia, a sus amistades, la gente que está más cerca a su persona. Si no ama a los de su propia casa, por decirlo así, pregunta, ¿cómo puede amar a los que no conoce? Si tú no amas a tu familia lo suficiente de compartir el evangelio, ¿cómo que tú, puedes amar a la gente que tú no conoces en el mundo? Este es el punto aquí. La segunda cosa, tiene que aprender a testificar. Mira, la gente cuando recién nacido de nuevo, ellos arrancan con su locura, con su emoción, con sus sentimientos, pues ves, ellos están enamorados con el Señor Jesús y algunas veces salen y dicen disparates por sus emociones. Ellos tienen que aprender a testificar para ser eficaz. Aprender a testificar a aquellos con que más probabilidad respondan en vez de reaccionar. Esa clase de conocimiento lo prepara mejor para enfrentar al mundo con sus respuestas negativas. Y tú sabes que el mundo está lleno con respuestas negativas. Yo entiendo también que tenemos familias que son así. Y yo comprendo eso. Yo lo entiendo muy bien. Pero la probabilidad es que la mayor parte de la gente en su familia va a ser más receptivos, por lo menos a escucharlo con respeto. El hecho que no están de acuerdo es otra cosa. Vamos a enfocarnos un poquito aquí.
En el contexto que Jesús está hablando, ¿qué es lo que está hablando aquí? Cuando él dijo, primeramente, y si no, ir más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué Israel? Porque tenía varios motivos. Jesús tenía varios motivos para enviar a sus mensajeros primero a Israel. Primeramente, Israel. Israel tenía un lugar muy, muy especial en los planes de Dios. Eso tenemos que ser honestos en reconocer esa verdad. La nación tendría la primera oportunidad de oír el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo judío, fue enviado a los judíos primero, a ellos primero. Eso no quiere decir que Dios iba a abandonar a los gentiles, porque por supuesto Él no hizo eso. Pero primeramente Él tenía que ir a su pueblo a compartir que el reino de los cielos está cerca. Se ha acercado. Ese fue el mensaje. La segunda cosa es que los discípulos tenían que concentrar sus esfuerzos en el lugar donde estaban para los mismos que no fueron dispersados. Te recuerda que históricamente hubo una dispersión. Y lo que pasó fue que el gobierno romano, el ejército romano, había llegado a Palestina, a la tierra de Israel, y los judíos comenzaron a huir por sus vidas, ¿no? Ahora, estos discípulos se prepararon para compartir el evangelio entre ellos que estaban todavía aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaritana, y luego de ahí iban a salir para el resto del mundo. La tercera cosa es que el método de Dios siempre es que la persona alcance primero su propio hogar. Este es el punto. Que el método de Dios siempre es que la persona alcance primero su propio hogar y su propia gente primero. La persona debe comenzar su testimonio y obra en el lugar inmediato donde vive, es ahí. ¿Y cuántos creyentes tenemos hoy en día? Bueno, gente que dice que son creyentes y son agentes de la CIA. Nadie sabe nada de ellos, no saben que son creyentes. Y hacen lo contrario. Ahora yo entiendo porque ellos tienen temor que van a descubrir que ahora son creyentes y bla 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 bla. Yo entiendo, pero yo entiendo eso por sus sentimientos personales, por sus pensamientos personales, por sus emociones personales, pero ese no es el mandato. Es preciso decir una palabra acerca de Israel aquí, exactamente. Porque él dijo, ir primeramente a la casa de Israel. Jesús estaba destacando varias cosas aquí cuando él habló con estos 12 discípulos. Primeramente, Israel tiene, y lo dije anteriormente, lo voy a repetir, Israel tiene un lugar muy especial en el corazón de Dios. Por eso el evangelio tenía que ser predicado primero a Israel. ¿Por qué? Porque Israel estaba descarriado. Israel había sido abandonado. Mira, a través de la historia, tú sabes que cuando llega Jesús a caminar en la tierra, ya históricamente Israel ya estaba desviado, descarriado por lo menos 700, 800 años. Desde la época del profeta de Isaías hasta el momento que llega Jesús aquí en la tierra, ¿no? 700, 800 años, depende del calendario que uno está estudiando, ¿no? Pero más o menos entre 700 y 800 años, Israel ya estaba en apostasía, su religión estaba en apostasía. Los profetas, los sacerdotes, especialmente los sacerdotes, ¿no? Los había abandonado a ellos. Los llevó por camino de una religión que ya no honraba al Señor, y ellos estaban descarriados como ovejas perdidas. Por esa razón Dios envía a Jesús primeramente ¿a quién? A Israel. Israel es como una oveja perdida. Ovejas perdidas fueron muy pueblos, fue lo que... Permítanme, abre su Biblia en Jeremías, por favor, Jeremías capítulo 50, versículo 6, vamos a ver lo que dice en el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 50, versículo 6, mira lo que dice.
Ovejas perdidas ha venido a ser mi pueblo. Sus pastores los han descarriado. Mire bien, los pastores propios judíos habían descarriado, habían abandonado, habían mal dirigido a su pueblo. Y Dios no es ciego. Él vio lo que estaba pasando aquí. Ovejas perdidas ha venido a ser mi pueblo, sus pastores los han descarriado, haciéndolas vagar por los montes, han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. Este fue el problema grande que tenía Israel. Ellos estaban enfrentando que ya habían perdido el sentido de quién era Dios ya, en su propia religión. Y ya para la época cuando llega Jesús, era 700, 800 años más o menos, que estaban caminando así. Ahora escuche la voz del apóstol Pedro. El apóstol Pedro. Abre sus Biblias en 1 Pedro capítulo 2 versículo 25, por favor. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 25. Ahora escuche bien. Pedro dice así: pues vosotros andabais descarriados. ¿Así no era? Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Pablo le recuerda a los judíos que ellos habían andado descarriados, desviados, perdidos. Igual, porque no se olvide que Pedro también va compartiendo el evangelio con gentiles también. La tercera cosa que tenemos que reconocer es que la gente de Israel estaba perdida porque sus pastores, sus maestros, las habían descarriado, ¿no? Sus maestros no habían sido fieles a la verdad. No, mira, lamentablemente no fueron fieles a la verdad, eran una bola de mentirosos. Ellos elevaron, por decirlo así, ellos elevaron las enseñanzas eclesiásticas, como pasa hoy día. Mira, hay una diferencia entre la enseñanza eclesiástica, la enseñanza de la iglesia y la enseñanza de la Biblia. Y tú tienes que entender eso. Aquí tenemos la iglesia, aquí tenemos la Biblia. Y lo que pasa muchas veces en las iglesias es que la enseñanza eclesiástica domina más la cultura y la vida espiritual del pueblo que está sentado en esa iglesia que la enseñanza bíblica. Este es el mismo problema que enfrentamos hoy día. No hay ninguna diferencia. Este es el mismo problema que nosotros tenemos que enfrentar. Vamos a rezar aquí en Mateo capítulo 10, versículo 7, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 7. Mira lo que dice. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora llegamos al tercer punto. Predicar que el reino de los cielos estaba cerca. Note que el mensaje es un mensaje dado por el Señor mismo, no un mensaje que el predicador, el pastor puede inventar. Muchos pastores predican un sinfín de cosas, tienen labia, te encantan bonito, te lo pintan bonito, pero el problema es que no están predicando que el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje primordial. Este es el mensaje que Jesús mismo le dio a los discípulos. Hoy en día nosotros inventamos nuestro propio mensaje y este es el relajo que tenemos. Y la iglesia lo acepta. Yo no sé por qué lo acepta, pero lo acepta. Los discípulos no debían proclamar sus propias ideas, ni las ideas de otros, con todo respeto. Debían predicar el mensaje dado por el Señor. No importa la generación, el mensaje tiene que ser repetido una y otra vez, repetido una y otra vez, repetido una y otra vez. Este es el mismo mensaje. Si tú y yo, mira, estamos leyendo el mismo libro, la palabra del Señor, todos nosotros debemos decir la misma cosa, la misma cosa. Pero lo que pasa hoy día, todo el mundo quiere ser creativo. Quiere ser creativo, quiere inventar su propio mensaje. Es lo que quiere hacer aquí.
Note bien, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre para siempre. Permíteme, abre sus Biblias en Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. ¿No lo que dice? Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo ayer, hoy y para siempre, por los siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Él no cambia. Y si Jesús no cambia, su mensaje no cambia. Él dijo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, está cerca. Este era el mensaje de Cristo. Este era el mensaje de Cristo. Permíteme, abre su Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17, por favor. Mira lo que dice. Desde entonces comenzó a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Están escuchando el mensaje de Jesús? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje que estamos predicando hoy día. No, hombre, olvídate. Estamos predicando todo menos arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, en ese mismo capítulo Mateo, capítulo 4, note lo que dice en versículo 23. Repito, Mateo 4, 23, ve lo que dice. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. El evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, ¿cuál es y qué era y qué fue el evangelio del reino? Que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, arrepentíos. Esto es una palabra vulgar hoy día. La gente se ofende cuando dice arrepiéntese. Están ofendidos hoy día. Yo con todo respeto, pero ese es el mensaje. Mira, ¿te recuerdas Juan el Bautista? Este fue el mensaje de Juan el Bautista también, el precursor de Jesús. Vamos a regresar ahora a Mateo capítulo 3, estuvimos en capítulo 4, vamos a regresar, a ojear a la izquierda y vamos a Mateo capítulo 3 y mira lo que él dice en versículo 2. Repito, Mateo capítulo 3, versículo 2, Juan Bautista dijo, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese no es el mensaje que él dice. Este es el mismo mensaje. Más bien, este fue el mensaje de todos los apóstoles y ministros de Cristo desde el principio de la iglesia. Cuando nace la iglesia, este siempre ha sido el mensaje. Nosotros sacamos la idea que tenemos el lujo hoy día de convertir el mensaje en algo diferente. En Romanos capítulo 14, por favor, abre su Biblia. En Romanos capítulo 14, mira lo que dice en versículo 17. Y en Romanos capítulo 14, versículo 17 dice así, dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, y mira lo que dice que, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia y paz. Aquí el apóstol Pablo está contrarrestando, se lo puedo decir así, esta noción, esta idea moderna, postmoderna que tenemos de salud, riquezas y prosperidad. Él dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que significa justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo? Era el arrepentimiento de encontrarse perdonado, ¿ves? Y de nuevo en una relación estrecha e íntima con el Señor. Piense conmigo, piense por favor, escuche bien este pensamiento. El reino de los cielos requiere, permíteme, el reino de los cielos requiere algo importante. ¿Pero qué es lo que requiere? Requiere arrepentimiento. Esto es lo que requiere, arrepentimiento. No, esto no es difícil de entender. Los apóstoles predicaron arrepentimiento, el arrepentimiento cuando salieron. Este fue el mensaje primordial. Es igual con nosotros. Permíteme, abre su Biblia en Marcos capítulo 6.
Marcos capítulo 6, mira lo que dice en versículo 12. Marcos capítulo 6, versículo 12, donde él dice: y saliendo predicaban que todos se arrepintieran. Wow. Y saliendo predicaban que todos se arrepintieran. Este es el mensaje primordial aquí. Este mensaje no cambia. Este es el mensaje. A mí no me importa en qué país, qué cultura, qué idioma, con quién tú estás hablando. El mensaje es igual. Ahora, hay un sinfín de gente que están sintonizando aquí, que están a la distancia de mi oído, a la distancia de mi voz, que están a la distancia de mi vista aquí en la pantalla, ¿ves? Donde tú te has convertido en un religioso o se mantiene un incrédulo, y no importa lo que te digan, tú rehúsas arrepentirse. Déjame explicarte algo. El mensaje es claro. Usted debe arrepentirse. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en cual tú vas a entrar en la presencia gloriosa del Señor, en el paraíso del Señor, en el cielo. Con todo respeto. No me diga a mí, porque mucha gente, mira, la salvación es, y escuche bien, y la entrada del reino es por fe. Y es por la justificación por fe. Uno es justificado por la fe en lo que hizo Jesucristo en la cruz, cuando Él murió por nosotros. Nadie es suficiente bueno. Nadie tiene suficiente mérito, su propio mérito para decir: Dios me acepta tal como yo soy. Hay unas locuras aquí, donde gente dice, ¿sabe qué? Cuando uno muere, ya no importa las cosas. Automáticamente entran en el paraíso, automáticamente entran en el cielo. Yo no sé dónde sacaron eso, yo no sé, porque mira, tú me dices algo, eso no está en la palabra. A mí no me importa que en qué Biblia tú estás leyendo, sea la Biblia protestante, sea la Biblia de los evangélicos, de los cristianos, sea la Biblia católica romana. A mí no me importa qué Biblia tú estás leyendo. Tú nunca vas a encontrar el hecho que uno muere, automáticamente se califica para ir al cielo. Tú no encuentras eso. No está en la Biblia, con todo respeto. Quizá que está en la cultura, la enseñanza de la cultura, quizá que está en la enseñanza de su iglesia, pero no está en la palabra. Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje, arrepentimiento. Y enriquecimiento, mira, el reino de los cielos requiere arrepentimiento. No remordimiento, es arrepentimiento. Ahora, la decisión que usted tiene que tomar es si está dispuesto a arrepentirse. Yo no estoy hablando de su iglesia, yo no estoy hablando de su religión, yo no estoy hablando de tu familia, yo no estoy hablando de tus preceptos culturales, no estamos hablando de tus sentimientos y emociones. Mira, todas esas cosas son importantes aquí en la tierra. El requisito, ¿ves?, del reino de los cielos es arrepentimiento. Nada está garantizado para ninguno de nosotros aquí. La decisión que usted tiene que tomar, si está dispuesto a arrepentirse de sus mentiras, arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de su autosuficiencia, arrepentirse de su autojustificación. Porque este es el mensaje. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje. Y si tú mueres hoy día, ¿a dónde vas a terminar? En el cielo, en la presencia de Dios, a través de los requisitos bíblicos, o se va a encontrar a través de los requisitos religiosos en el infierno, enfrentando el que te engañó. Porque la religión no te puede salvar.
con todo respeto, la religión no te puede salvar. Ninguna iglesia te puede salvar. Ningún pastor te puede salvar. Ningún sacerdote te puede salvar. Ninguna idea religiosa, eclesiástica te puede salvar. Es el arrepentimiento de sus pecados. Permíteme interceder y orar por ti. Señor Padre, en este día, Señor, en cuanto estamos concluyendo y cerrando este mensaje, yo te pido que arresta el corazón de cada persona que está escuchando, sintonizando en este momento, que vengan a los pies del Señor Jesucristo y se arrepientan de todos sus pecados, Señor. ¿Por qué? Porque nosotros te necesitamos. Sin ti no hay entrada en el reino de los cielos. Señor, envía tu espíritu, que esta gente y este pueblo precioso se pueda arrepentir de sus pecados y conocerte siempre para siempre en el cielo de los cielos. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide y que Dios te bendiga grandemente.